a Raúl Peñaranda, prestigioso periodista. Él es periodista de Brújula Digital y nos estamos comunicando con él directamente desde La Paz, Bolivia. Quiero saludarte, Raúl. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, José. Hemos hablado la semana pasada de este tema y la sorpresa claramente es Rodrigo Paz. Se percibía que podía haber un aumento del voto de Rodrigo Paz en los últimos días, sobre todo porque habían movilizaciones espontáneas de gente que apoyaban a Rodrigo Paz, pero no nos imaginábamos que podía haber habido este resultado tan claro, primero ubicarse en primer lugar. Hacia los últimos días antes de la campaña, se pensaba que si pudiera dar una sorpresa y acercarse a los dos primeros, pero no esta situación que hemos tenido de ubicarse en primer lugar y ahora ser, creo yo, favorito para ganar las elecciones. ¿Quién es Rodrigo Paz, que ingresa a segunda vuelta, pero con la mayor votación conjuntamente con Jorge Quiroga? Coméntanos quién es Rodrigo Paz, por favor, Raúl. Empiezo por su padre. Jaime Paz Zamora fue presidente de Bolivia, fue presidente entre 1989 y 1993, un presidente democrático, un socialdemócrata, una persona de centro, en su momento de centro izquierda, después más de centro. Jaime Paz todavía es un referente como un expresidente, vive en Tarija, que es el sur del país, frontera con Argentina, de donde también es Rodrigo Paz. Rodrigo primero fue diputado por su región. Luego fue alcalde de la ciudad de Tarija, que es la capital del departamento, y luego fue senador, cargo que ostenta hasta hoy. Y él siempre ha tenido esta posición centrista, moderada, claramente en los últimos años contraria al MAS, pero una posición que podríamos llamar moderada, de centro, como su padre, un socialdemócrata. Así que yo creo que por ahí va, ¿cómo lo podríamos definir? Ese es Rodrigo Paz. Ahora, el sondeo que se dio a conocer una semana antes del proceso de elecciones generales en Bolivia ubicaban tanto a Samuel Doria como a Jorge Quiroga como los principales, los favoritos. Eso es lo que establecían los últimos sondeos o las últimas encuestas de opinión. ¿Qué es lo que ha pesado, crees tú, en las últimas horas para que Rodrigo Paz, el hijo de Jaime Paz Zamora y representante del Partido Demócrata Cristiano, consolide esta victoria en primera vuelta, pero además con un margen bastante marcado? Sí, la última encuesta creo que tuvo, el trabajo de campo terminó el 2 de agosto. Las elecciones fueron ayer 17, o sea que han habido 2 semanas después de la última encuesta, ¿no es cierto?, hasta el resultado que hemos tenido ayer. Entonces yo creo que ha sido una velocidad muy grande de ascenso de Rodrigo. Ya estaba en ascenso, ya estaba en tercer lugar en las encuestas, pero lejos, alrededor de 9-10%. Y por lo visto, en estas últimas 2 semanas ha tenido este crecimiento grande para ubicarse en este primer lugar. Entonces, yo veo allí algo que me parece que hay que tomar en cuenta. La sociedad boliviana estaba tratando de buscar un outsider, uno distinto a los otros, y creo que encontró ese outsider, aunque Rodrigo no es un outsider, porque primero es hijo de un presidente, ha sido diputado, luego alcalde y luego senador. Eso no es un outsider, pero tiene la imagen de ser distinto a los demás, o por lo menos distinto a ese candidato, esos candidatos que eran Samuel y Tuto, que los hemos tenido en la política, en el primer plano de la política y como candidatos por mucho tiempo. Entonces, tal vez ahí encontramos también una explicación de ese crecimiento al final. Ahora, con proyección a segunda vuelta, tanto Rodrigo Paz y Jorge Quiroga, quizás sea prematuro, pero ¿cuál es la percepción que tienes tú respecto a las posibilidades de ambos? Yo creo que Rodrigo Paz está mejor posicionado porque ubica el centro y creo que tiene más posibilidad
de llegar hacia posturas que podrían ser más de sectores populares, etcétera. Creo que tiene más donde crecer y creo que Tuto está más constreñido, encajonado en una posición más de derecha en la que le cuesta alcanzar a otros votantes. Por un lado eso. Por otro lado, lo que ya he señalado, que la gente estaba buscando algo nuevo y ha encontrado en Rodrigo eso algo nuevo, que como digo, no es tan nuevo, está 30 años también en la política, pero quizás no al nivel de Samuel y Tuto de haber estado en la primera fila siempre. Entonces, tengo esa impresión y además creo que una parte de los votantes del MAS que usualmente votaban por el MAS no sabían dónde ir y terminaron en Rodrigo. Los que son, no es el voto duro, digamos, del MAS, sino podríamos llamar un masismo blando, ese masismo blando donde terminó en Rodrigo. Todo esto va a depender obviamente de la campaña. En Bolivia vamos a tener una campaña larguísima de 2 meses, establece la ley, innecesariamente larga para la segunda vuelta. Realmente vamos a estar exhaustos al terminar esto, pero bueno, eso es lo que yo preveo. Creo pensar que Rodrigo tiene más posibilidades que Tuto en la segunda vuelta. Ese es un escenario. El otro escenario es la derrota del movimiento de afirmación social, o el MAS, de Evo Morales, ¿no? Se creó, se gestó hace más de 2 décadas, que ha venido controlando el gobierno en Bolivia. ¿Cómo interpretar esto, Raúl? Sí, 20 años de un gobierno y es mucho tiempo, 14 primero de Evo Morales, luego un gobierno transitorio de un año solamente y después otra vez Luis Arce otros 5 años, muy largo ya, crisis económica, acusaciones de corrupción, abuso de parte del gobierno, utilización de la justicia para perseguir a los opositores, un cansancio ya. Y yo creo que cuando tienes un gobierno de un partido 20 años en el gobierno, aunque sea muy bueno, la gente al final termina por cansarse y en este caso no fue bueno. Así que ahí se explica, yo creo, este cambio. Todas las facciones del MAS suman 12% y también el voto nulo. Evo Morales insistió en el voto nulo como una forma de respaldo a él. El voto nulo ha sido 19%, generalmente era 4%, o sea que tenemos un exceso de 15%. Obviamente que no todo el 15% de exceso del voto nulo, el neto, digamos, vamos a decir que es de Evo, pero él ya se lo está tratando de apropiar. Aún con ese 15% siguen siendo cifras bajas para toda la suma del MAS. Yo creo que es realmente una derrota completa del MAS, una derrota completa. Prácticamente no van a tener representación en el legislativo. Las primeras estimaciones señalan que podría tener algo así como el 10% de la Cámara de Diputados, nada más, todas las facciones masistas, 10% de la Cámara Baja, de la Cámara de Diputados, y 0 senadores. O sea que esas son las estimaciones que hay en este momento, así que claramente es un cambio de época, es un cambio de ciclo. Para finalizar, Raúl, y agradeciéndote como siempre la amabilidad que tienes con RCR aquí en Lima, Perú, ¿se ha pronunciado Evo Morales en las últimas horas? Ayer hizo un pronunciamiento breve diciendo que había habido fraude, imagínate, que había habido fraude y que el voto nulo tendría que haber sido mucho más. Antes de los comicios, Evo había señalado que el voto nulo iba a ser 50% y que eso demostraba que él todavía podía haber sido presidente, etcétera, cosa que ya se sabe que no es así. Pero seguramente lo hará hoy día, José. Muy bien, Raúl Peñaranda, periodista de Brújula Digital, como siempre muy reconocido por esta comunicación. Saludos a la distancia, mi estimado Raúl. Vamos a estar conversando con miras a la segunda vuelta electoral en tu país. Saludos. Muchísimas gracias, estimado José. Saludos. Conversamos con Raúl Peñaranda, prestigioso periodista en La Paz, Bolivia. Él pertenece a Brújula Digital.